A ver, ¿nos hemos puesto a pensar cómo fue que la música se escapó de la sala? O sea, ¿cómo pasamos de esos tocadiscos gigantescos a tener literal universos sonoros completos metidos en los audífonos? Pues bueno, esta es justo la increíble historia de cómo dos gigantes, Sony y Philips, hicieron mucho más que vender aparatos. Cambiaron para siempre nuestra forma de escuchar el mundo. Esa es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo le hizo la música para romper las cuatro paredes de una casa? Vamos a recorrer juntos este camino, que es, en el fondo, la búsqueda de la libertad sonora de cada uno. Perfecto. Entremos en materia. Nuestro viaje sigue cuatro momentos clave, cuatro saltos tecnológicos que lo cambiaron todo, década por década. Vamos a arrancar en los 50, con el transistor, y de ahí nos vamos hasta los 80 con el disco compacto. Y todo comienza aquí, en los años 50. El primer paso hacia esta libertad llegó con una invención que de verdad liberó el sonido, el transistor. La palabra clave aquí es una miniaturización. O sea, la idea revolucionaria de hacer la tecnología cada vez más chiquita. Antes del transistor, las radios usaban bulbos de vacío enormes, súper frágiles, y de repente todo ese poder se condensó en algo que te cabía en el bolsillo. Y aquí se ve el impacto, ¿no? O sea, el cambio fue radical. Pasamos de una experiencia que era de grupo ahí, pegada a un mueble en la sala, a algo completamente nuevo. Gracias a esas primeras radios de bolsillo de Sony, el audio se hizo portátil. La música, por fin, salió a la calle, con la gente. El sonido, por primera vez, era libre. Pero ojo, la libertad no era solo poder escuchar donde fuera. La siguiente gran innovación nos dio el poder de crear. Y para eso nos movemos a los años 60, cuando Philips entra al juego con su casete compacto. Y aquí la palabra que lo define todo es grabación. Es que el cassette no era solo para oír música. No. Su verdadera magia estaba en que podías capturar el sonido, grabar esa canción que te encantaba de la radio, armar una cinta para un viaje. De repente, nos convertimos en los programadores de nuestra propia música. Entonces, ¿por qué pegó tanto? Bueno, claro, era pequeño, duradero y súper portátil. Pero la verdadera clave, el gancho, fue que se podía grabar, crear tus propios mixtapes. Esa fue una revolución cultural. Y aquí, Philips hizo una jugada de genio. Liberó la licencia de la tecnología para todo el mundo, hasta para su competencia, Sony. Y con eso, pues convirtió al cassette en el estándar global. Y esa decisión de Philips de hacer el casete universal fue justamente lo que preparó el escenario para el siguiente gran golpe, que vino otra vez de la mano de Sony. El aparato que no solo liberó el sonido, sino que lo hizo íntimo, totalmente personal. El Walkman. La filosofía aquí fue llevar la portabilidad al extremo. Sony tomó una decisión que en su momento sonó a locura. Le quitaron las bocinas y, más importante, la función de grabar. Se obsesionaron con una sola cosa: perfeccionar la experiencia de escuchar música en movimiento. El resultado fue un bombazo cultural. De un día para otro, caminar por la calle, ir en el transporte, hacer ejercicio, todo empezó a tener su propia banda sonora. El Walkman y los audífonos crearon esta burbuja de sonido privada. La música dejó de ser solo un evento para convertirse en el soundtrack de la vida diaria. Y con esto llegamos a la última fase de esta evolución. El gran salto del mundo análogo, con sus cintas y ese ruidito de fondo, a la precisión limpia y perfecta del audio digital. El nuevo concepto es digitalización, que no es otra cosa que traducir las ondas de sonido al lenguaje de las computadoras. Puros unos y ceros. ¿Y qué logras con eso? Algo que antes era impensable: la copia perfecta. Cada copia de un CD sonaba idéntica a la original, sin perder nada de calidad. Y la diferencia, como podemos ver, era de la noche al día. ¿Nos acordamos de cómo los cassettes se iban gastando con el uso? ¿O de ese siseo que siempre estaba ahí? Bueno, pues el CD borró todo eso del mapa. Teníamos una copia perfecta, duradera y con una fidelidad cristalina. Adiós al ruido, bienvenida a la claridad. Y aquí está lo más importante: el CD no fue el final del camino, sino el puente. Al convertir la música en datos, puso los cimientos para todo lo que conocemos hoy: los archivos MP3, los reproductores portátiles y, claro, el streaming que usamos todos los días. Entonces, si recapitulamos este viajecito, empezamos así. Con una experiencia musical totalmente estacionaria, clavada en un solo lugar de la casa. De ahí dimos el primer gran salto con la radio de transistores, logrando que el sonido por fin se volviera portátil. Luego, con la llegada del casete y el Walkman, la experiencia se transformó en algo íntimo, algo totalmente personal.
para terminar aterrizando en la era digital con el CD, con una calidad de sonido y una durabilidad que antes ni soñábamos. Cada uno de estos inventos fue un paso en una misma dirección, hacia la libertad. La libertad de escuchar lo que se nos antoje, dónde se nos antoje y cómo se nos antoje. Esta historia nunca se trató solo de aparatos, se trató de un deseo muy humano de tomar el control de nuestro propio mundo sonoro. Al final, la lección es que el sonido es libertad. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Hoy que tenemos acceso a toda la música del mundo en la palma de la mano, ¿cuál es la banda sonora que cada uno elige para su vida?